Listos, muy buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Daniel Lomelí, voy a estar aquí como anfitrión dándole lectura a las preguntas que nos hagan llegar, junto con nuestra experta Susana Gómez, a quien le agradezco como siempre ese tiempo que se da por darnos esa información con la que vamos a nutrirnos con información médica, con sustento, para poder hacer esas recomendaciones para las personas que nos importan y que nos rodean, ¿no? Así que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Susana, muchísimas gracias por tenerte por acá, listos para iniciar antes de, y es muy importante para nosotros darles el sustento porque hay muchas personas nuevas, las recomendaciones que hoy se van a llevar no intentan suplir ni los medicamentos, ni mucho menos la atención médica. Son aspectos nutricionales los que vamos a abordar. Las recomendaciones intentan auxiliar y sumar a ese tratamiento, que la salud es algo muy complejo. Hay muchos factores, desde los sociales, el emocional, la parte de cómo nos estamos alimentando y la parte médica también, el diagnóstico, la genética. Entonces vamos a tratar de sumar a todos esos valores para que tengamos más para sumar en positivo, ¿no? Así que desde ahí tomemos las recomendaciones y les invitamos a que se lleven esa recomendación y la compartan con su médico. También, si van a preguntar por un caso más complejo, es muy recomendable que nos den un contexto del diagnóstico médico que tienen, las condiciones de salud, los medicamentos que están tomando, porque eso puede ayudar a que la recomendación sea distinta, ¿no? Y sea un poco más personalizada, sobre todo en casos con un diagnóstico complejo. Les invitamos para que no sea en vano la pregunta y les tengamos que preguntar más información. Les agradeceríamos si nos ponen lo más completo que puedan esas condiciones, ¿no? Entonces es muy, muy recomendable eso. Y bueno, vamos a llevarnos con un par de preguntas que quedaron de la ocasión pasada y también vamos a estar leyendo el chat por acá, así que vamos a iniciar. Estas eran algunas preguntas que nos hicieron llegar por correo, que recuerden que por ahí nos pueden ayudar bastante. Y vamos a iniciar. Susana, pues nuevamente muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá y listos para comenzar con las preguntas. Claro que sí, Dani, con mucho gusto. Muy bien. Nos enviaban por correo el siguiente caso para revisión. Es una persona de 69 años con 75 kilos. Nos pregunta si esta persona puede tomar el glutatión en su caso o cuáles serían los suplementos más recomendados como apoyo, las dosis y demás. Se trata de un paciente con cáncer de próstata que actualmente que presenta metástasis en las caderas, según comentó la enfermera. Parece que también se detectó una mancha en su costilla. Actualmente está recibiendo quimioterapia y radioterapia y va a continuar con ambos tratamientos y su nivel de antígenos prostáticos se encuentra entre 22 y 24. Sabemos que sobre todo en estos casos cuando hay quimioterapia, radioterapia, es muy importante como el abordaje, las ventanas y demás, así que te consultamos ese caso, cómo pudiéramos aplicar los productos. Claro que sí, Dani. Como bien lo dices, en este caso tiene un tratamiento de quimioterapia. No es posible tomar a la par el glutatión ni la cúrcuma, que son los mejores que pudiéramos darle a este paciente, salvo que se lleve a cabo la ventana terapéutica de 10 días. Esto quiere decir 10 días antes o 10 días después de tomar su tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Como en este caso no es posible tomarlos a menos que el paciente haga esta ventana terapéutica, lo ideal es tomar los omegas, que son el 3 y el 5 gotitas de cada uno, 3 veces al día, y tomar el Dreaming Deep para que con eso pueda el paciente también mejorar su metabolismo y todo lo que está pasando. ¿Cómo va a tomar el Dreaming Deep? 2 gotitas en la mañana, 2 en la tarde y de 5 a 10 por la noche. Muy bien, pues ahí tenemos la respuesta para la persona, si nos está viendo o en vivo o en la repetición, para que haga esa consideración, que también pues nos preguntan mucho acerca de cáncer y es muy importante cuando están en tratamiento, cuando están en quimioterapia, radioterapia, que nos indiquen, ¿no? Porque eso es realmente una gran diferencia en cuanto a los nutrientes y cómo se van a aplicar. Y bueno, por otro lado, hice la inclusión de este video porque precisamente la siguiente pregunta nos hacía alusión al mismo. Es un video en el que nos hablas sobre cómo está respondiendo la célula con el glutatión, cómo está depurando. Voy a poner el audio y después te hago una pregunta que va relacionado a cómo interpretamos lo mismo, ¿no?
Bueno, con relación a esto precisamente, a el glutatión y los metales pesados, nos preguntaba una de las personas, uno de los socios, que si el glutatión por sí solo basta para neutralizar o desintoxicar los metales pesados y depurarlos, porque entendemos que los está absorbiendo, pero a veces en ciertos nutrientes nos has comentado que otra combinación te sirve para sacar las toxinas o depurarlas. Tal vez ya no están haciendo el trabajo ya no están contaminando en la célula, pero si se necesita algún otro, o cuál sería la combinación que tú sugieres para, además de eliminarlos, poderlos depurar del cuerpo. En realidad, como tal, Dani, el glutatión funciona como un quelante, entonces realmente el puro glutatión hace ese efecto de no tanto que los metabolice, sino cuando hablamos de quelares que los agarra y los elimina. Entonces, el puro glutatión es suficiente para la condición de metales pesados. Muy bien, pues ahí tenemos el caso. Y también esto iba conjunto porque nos hablaba de si las combinaciones para desintoxicar, cuando hablamos, si hay distintos tipos de desintoxicación según la condición que queramos, que a veces asociamos más a metabolismo o a grasas, las que conocemos como la chía y la granada, y cuáles serían como los tipos de desintoxicación que tú nos pudieras sugerir en combinación para algunos de los casos más comunes que tú veas que en cuanto a nutrición necesitamos a veces. Sí, claro que sí. Miren, de manera general, cuando hablamos de una desintoxicación celular, comúnmente les mandamos tres, que son los que nosotros llamamos desintoxicación básica, que es la chía, el citrus y el jengibre. 20 gotitas de chía, 20 de citrus y 10 de jengibre. Esto es una desintoxicación tanto del sistema linfático, del sistema venoso y de las células. Tenemos la desintoxicación donde utilizamos glutatión, que también nos sirve de manera metabólica y de manera digestiva. En lugar del jengibre metemos el glutatión, pero nos quedamos con los otros dos, chía y citrus. Y el otro que tenemos para desintoxicación del sistema nervioso, vamos a meter el glutatión, la granada y el NAD. 10 gotitas de glutatión, 10 de granada y 5 de NAD. Todas van en medio litro de agua y es para tomar durante el día. Muy bien. Y la que nos sugieres de inicio es con La el jengibre, primera. la Ujú. primera, y después ya, digamos, vamos comenzando. Esas podríamos sugerir como básica y después empezar a implementar el NAD y el glutatión, que son un poquito más fuertes, ¿no? A veces los cambios que el cuerpo empieza a resentir al consumirlos. Nada más acuérdense que en la primera, cuando lleva jengibre, hay dos condiciones que hay que tener precaución porque el paciente puede llegar a sentirse un poquito incómodo, que es cuando tiene la gastritis y cuando hay hipertensión descontrolada. Mientras la hipertensión esté controlada con su medicamento, no hay ningún tema. Pero incluso en estas dos condiciones puede seguir utilizando el jengibre, pero bajarle la dosis a 5 gotitas nada más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí tenemos, yo creo que mucha información para las primeras recomendaciones que hagamos o como primer abordaje si somos nuevos con los productos, pues empezar a implementar esto. Voy a dar lectura en el chat. Nos preguntan, dice, hola, buenas tardes. Para una mujer de 45 años, pesa 82 kilos, mide 1,65 con diagnóstico de lupus e inflamación del estómago, con todo lo que come, dice, manchas en su cara y la piel como carcomida en las manchas. ¿Qué pudiéramos auxiliar ahí desde el aspecto nutricional, obviamente? Claro que sí. En ese caso, Dani, comúnmente metemos la desintoxicación más bien metabólica, donde vamos a meter glutatión, chía y citrus. Como lo mencioné, 20 gotitas de chía, 20 de citrus y 10 de glutatión en medio litro de agua para tomar durante el día. Y como parte del proceso antiinflamatorio, vamos a hacer el uso de cúrcuma, preferentemente en cápsula, una cápsula cada 8 horas. Si lo tiene en gotas, le recomiendo que haga la dosificación de 5 gotitas en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. Muy bien. Por acá nos preguntan sobre las contraindicaciones. Ahorita nos comentabas, por ejemplo, del jengibre, si tenemos como mucha sensibilidad. También nos has dicho que cuando hay personas que tienden a alta presión, como precaución, bajamos las dosis. Pero ¿nos pudieras dar un repaso generales de con cuáles y en qué condiciones tendríamos que o bajar la dosis o suspender? Claro que sí, con mucho gusto, Dani. La primera contraindicación en cualquier nutriente es que sea la persona alérgica al componente, ya sea la cúrcuma, ya sea la granada, ya sea la chía, ya sea la vitamina C, ya sea al glutatión, al NAD,
al triptófano, a la melatonina, a la GABA, a la L-teanina, es la primera contraindicación. Si el paciente presenta alguna alergia, hay que suspender, porque muchas veces no sabes que eres alérgico, no sabes que vas a tener una reacción alérgica hasta que te expones al componente o a la sustancia. Entonces, la primera contraindicación es que el paciente presente alguna reacción alérgica. La segunda contraindicación muy importante es en los pacientes con cáncer. No se utiliza NAD a menos que el oncólogo lo autorice. Ese sí o sí de favor no lo utilicen porque la ciencia, como les he dicho, está dividida entre quien dice si hay que usarlo porque destruye las células y hay quien dice puede estimular. Ninguna de las dos está comprobada, entonces en paciente con cáncer, por favor no lo utilicen. Tercera contraindicación y muy importante, pacientes con quimioterapia y radioterapia, por favor no utilicen cúrcuma y glutatión, salvo que hagan la ventana terapéutica de 10 días antes, 10 días después, para poderlo utilizar. O que ya haya terminado su proceso de ciclos de quimioterapia o sus sesiones de radioterapia, entonces ya lo puede utilizar. Otra contraindicación, pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan alguna falla renal, es importante no utilizar glutatión de primera instancia porque como es un antioxidante puede estimular el drenaje vía renal y pudiera sentirse mal el paciente. Otra contraindicación también en el paciente renal es el NAT, utilizarlo de manera muy suave porque también puede estimular la parte de tratar de regenerar y eso también puede ser contraproducente de manera inicial. No les digo que no lo usen, pero hay que iniciar con dosis bajitas, 3 gotas. Quizás una contraindicación, que esta es contraindicación relativa, hay contraindicaciones absolutas como lo que hablamos de las anteriores, que son NAD, glutatión, cúrcuma y ese tipo de cosas, pero una contraindicación relativa puede ser la cuestión del Dreaming Deep, porque hay personas que al momento que lo consumen, como tiene GABA y L-teanina, primero despierta la parte de la neurocomunicación y son pacientes que no pueden dormir al tomarlo. ¿Qué hacemos en esos pacientes? Lo damos en el día para que GABA y L-teanina empiecen a hacer su neuroregulación y después ya lo podemos utilizar en la noche. Esa es una contraindicación relativa. Otra contraindicación es que tu médico te lo prohíba. Esa es una contraindicación relativa, ya que lo que damos son complementos que nos ayudan a reforzar la célula para que tenga una mejor respuesta. De manera general, esas serían las contraindicaciones y una que no tiene que ver con la parte de la salud, pero sí es importante que ustedes la tengan en cuenta es cúrcuma y citrus no se mezclan. Se pueden tomar el mismo día, sí, incluso puedes preparar tu agua de citrus y tomarte tu pastilla de tu cápsula, perdón, de cúrcuma, lo puedes hacer, pero no se pueden mezclar en el mismo recipiente, no se pueden mezclar en la misma agua, porque uno es de nanodispersión y el otro es de nanoemulsión. ¿Qué quiere decir esto? El de nanodispersión rompe la partícula de nanoemulsión que está a base de lípidos y entonces nos rompe la capa que hace que tenga la nanotecnología y ya estás, sería como si tomaras cúrcuma normal, no en nanotecnología. De manera general, esas serían algunas de las contraindicaciones que tenemos nosotros bien estudiadas y ya las tenemos comprobadas. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos una respuesta muy compleja para estudiar y nos damos a la tarea de esto mismo para nutrirlo y que los esté recomendando cuando lo consulten en la IA, ¿no? que tenemos. Nos preguntan, dice, buenas noches, para un varón de 42 años, 1,82 de estatura, 140 de peso, trabaja de chofer 3 meses continuos y descansa un mes. Cuando está en casa come saludablemente, pero cuando trabaja consume harinas. Fuera del peso no tiene diagnosticada ninguna enfermedad. Desea saber qué le recomiendas para estar mejor. Muchísimas gracias. Híjole, mira, ahí, por ejemplo, es una condición que nos encontramos mucho en la parte del área de la salud. Las personas que comúnmente trabajan en estos oficios, que son la parte de ser chofer, sí es bien pesado porque para empezar, el ir sentado con la tensión y todo eso conlleva mucho cortisol, muchísimo cortisol. Eso es bien importante tomarlo en cuenta en este paciente. Hay muy baja actividad física y como bien lo menciona aquí en el mensaje que nos compartieron, el
los hábitos de alimentación se vuelven prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que encuentre, ya que a veces los traslados son muy largos y llevar su alimentación implicaría otras cuestiones más amplias. Entonces, lo primero que encuentre y a la hora que lo encuentre. Entonces, hay cuestiones que pudiéramos mejorar en el estado de salud, pero sí es importante en este paciente analizar muchas cosas más. Entre ellas, por ejemplo, puede pesar 140 kilos. Para la estatura es bastante el peso. Traemos por ahí como 60 kilos de más. Pero hay que ver si esto, cómo está en cuestión de masa muscular, de masa grasa, en su metabolismo, porque esto también es relevante. Algo que pudiéramos empezar a implementar en este paciente es el uso de Dreaming Deep. Vamos a tomar una gotita en la mañana, una gotita después de la comida y de 5 a 10 gotitas por la noche. ¿Por qué lo estamos mandando así? Muchas personas pudieran decirnos, oye, pero no se va a dormir, no le va a pasar nada manejando. El utilizar una gotita lo estamos haciendo para la parte de su sistema nervioso y la melatonina es una hormona antagónica de lo que es el cortisol. Entonces nos va a ayudar mucho a manejar los niveles de cortisol que este paciente maneja por su tipo de trabajo. Segundo, son pacientes que llegan a tener mucha complicación y problema a nivel circulatorio por la fisiología del trabajo que hace. Entonces, en estos pacientes también es muy importante el uso de la cúrcuma. De preferencia, si puede consumir una capsulita cada 8 horas, nos ayudaría bastante para bajar esa inflamación. Y como último, podríamos hacer un proceso de desintoxicación continua donde vamos a utilizar el citrus, el jengibre y el glutatión. Este no se los di en los desintoxicantes anteriores porque no es tan común utilizarlo. Aquí lo que queremos es revitalizar su célula, desintoxicar el hígado, pero también el intestino, porque lleva mucho metabolismo a nivel de mucosas. ¿Cómo lo vamos a utilizar? 20 gotitas de citrus, 10 de jengibre, 10 de glutatión en medio litro de agua para estar tomando durante el día. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí tenemos la respuesta y continuando con las preguntas. Dice, para una persona que tiene osteoartrosis, columna, caderas y osteoporosis, sufrió un infarto cerebral hace 2 años, hernia hiatal, dice, sin problema puede tomarlos o cuáles serían. Tiene 75 años, dolor extremo, hasta el momento nada le ayuda, ni siquiera los parches, dice que está usando y que es lo que más fuerte que tiene el seguro social. Claro que sí. Mira, muchas veces lo que pasa y que me gusta siempre tratar de transmitirle esto a los pacientes es que a veces la célula no está en condiciones de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? A veces la disfunción eritrocitaria que tenemos quiere decir que mis eritrocitos, que son los que transportan los nutrientes y el oxígeno, a veces traen deficiencias que no permiten que los medicamentos tengan un buen efecto. Probablemente mucho de lo que traes es un proceso inflamatorio. Justamente la patología que mencionas, pues nos da mucho deterioro a nivel sistémico, no solo a nivel óseo. Esto genera que tu célula se inflame y al estar inflamada no permite las vías de comunicación y señalización. Quizás muchos pensamos que con el tipo de perdón, de medicamento que te dan, que son precisamente los parches, muchas veces creemos que eso nos va a desinflamar, pero esos son analgésicos. Hay que desinflamar tu célula y desintoxicarla para que los parches tengan una mejor viabilidad en cuestión de tus células. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Una capsulita de cúrcuma cada 4 horas. Vamos a hacer un drenaje donde vamos a meter chía, granada y nat. Este nos va a ayudar bastante en el proceso de desintoxicación para reforzar las mitocondrias. Vamos a poner 20 gotitas de chía, 10 gotitas de granada y 5 gotitas de nat en medio litro de agua para tomar durante el día. Y por favor, si nos puede compartir en una semana que nos volvamos a conectar, cómo es que se sintió o cómo es que va evolucionando, para saber si tenemos que ajustar, quitar o agregar algún otro nutriente. Muy bien. Por acá también una pregunta muy curiosa, dice, saludos, dice, si la chía me da insomnio, incluso bajando la dosis a una gota, ¿será un caso particular ahí de alguna condición o qué nos Sí. puede sugerir en esos casos?
Yo te diría que no la tomes. Es lo que les explicaba al principio. La primera contraindicación es que presentes alguna reacción ante el nutriente. Sí puede pasar. Hay muchos pacientes que con los minerales, que la chía trae bastantes minerales, tienen una hiperexcitabilidad nerviosa y te puede ocasionar la cuestión del insomnio. Yo te diría no la tomes. Tiene muchos beneficios, es muy buena, pero no es para ti. Entonces, suspéndela. Hay otros nutrientes que puedes consumir y que también te van a dar un buen aporte tanto cardiovascular como la cuestión circulatoria, como la cuestión hormonal y la cuestión digestiva. Entonces, suspéndelo. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, dice, para una persona con proceso de tendinitis fuerte, pero igual molesta un poco la gastritis y el insomnio. Dice, y bueno, eso es la primer caso, la otra es otra, es otra persona. Hasta ahí, Claro ¿qué que sí, pudiéramos Dani. recomendar? En este caso, vas a tomar cúrcuma en capsulita, una cápsula cada 12 horas para el proceso inflamatorio. Vas a tomar jengibre, 5 gotitas, con chía, 20 gotitas y glutatión, 10 gotitas en medio litro de agua para tomar durante el día. Muy bien. Y nos pregunta también, dice, para una abuela de casi 80 años con dolor de rodilla. Fue operada, pero el dolor persiste. Muchísimas gracias. Claro que sí. Mira, es muy común encontrar en las cirugías de rodilla mucha molestia y mucha inflamación. En este caso sí te recomiendo la valoración de un trauma, ya que se hace un procedimiento, solamente lo hacen ellos y se hace en quirófano, donde hay una infiltración directamente a los ligamentos, pero eso ya lo va a valorar tu traumatólogo si es necesario o no. En lo que nosotros podemos ayudarte es el proceso inflamatorio y que te va a ayudar bastante, es el uso de cúrcuma, una capsulita cada 4 horas, y puedes hacer el uso de citrus y el uso de jengibre, que son dos nutrientes que nos ayudan mucho con articulaciones. 20 gotitas de citrus, 10 gotitas de jengibre, siempre y cuando no tenga hipertensión. Si tiene hipertensión, le bajamos a 5 gotitas. Estas van a ser en medio litro de agua y tomar durante el día. Ok. Y nos preguntaban, dice, mujer de 38 años presenta dolores de tráquea con ardor en los pies y piquetes en todo el cuerpo. Tiene activada la cándida. ¿Cómo le podemos ayudar? Y problemas cuando respira. Sí, bueno, entiendo que dice sin tratamiento, no creo que es la Ok. pregunta. Aquí lo más importante, aparte de que ya nos dijo que no tiene tratamiento, es que si tiene cándida también en la zona de la laringe y de la tráquea, pues sí es importante atenderlo, una de manera médica, porque la cándida es un hongo y genera ciertas condiciones, sobre todo a nivel laringio y a nivel tráqueo, porque ahí el riesgo que tenemos es que migre o prolifere hacia la parte del pulmón. Entonces sí es importante que por favor tengas una valoración para que nos ayude bastante. Algo que nos ayuda mucho en estos pacientes como complemento, ojo, la valoración no se va a sustituir, esto es bien importante, porque aunque parezca algo sencillo, la cándida puede llegar a complicarse mucho. Vamos a hacer nebulización con glutatión, jengibre y citrus. Vamos a poner 5 gotitas de glutatión, 2 gotitas nada más de jengibre y 5 gotitas de citrus en 2 mililitros de solución salina para nebulizar. Y de manera oral, el uso de cúrcuma en cápsula y vamos a tomar una capsulita cada 12 horas. Pero por favor, insisto, una valoración cuando menos de otorrino y de neumólogo, para que nos diga esa condición, cómo la podemos abordar de manera médica, porque nosotros somos un complemento. Muy bien. Y nos preguntaban también para la parte del NAT, para la parte de reprogramación celular, pues, que cómo pudiéramos, o qué nos puedes comentar para que tenga esta reprogramación pero controlada, ¿no? Que no se descontrole esa parte de rejuvenecimiento de la célula. ¿Cómo nos puede aplicar en este caso? Mira, no es algo que tú puedas controlar, porque, insisto y lo he dicho muchas veces, pero muchas veces, existe algo que se llama bioquímica individualizada. Yo no puedo controlar la respuesta de tu célula, incluso ni médicamente se puede controlar la respuesta de una célula. Eh, la reprogramación celular se hace con cada nutriente, no solo con el NAT. Cuando hablamos de reprogramación celular,
se puede hacer incluso hasta con cambio de hábitos. Cuando hablas de reprogramación celular, la reprogramación se da en sentido de la respuesta de la célula al entorno y los hábitos que tiene el paciente. Esto te habla de nutrigenética, nutrigenómica y epigenética. Entonces, realmente yo no puedo manejar cómo tu célula se va a comportar frente a un nutriente. Justo con la microscopía es mucho de lo que investigamos y mucho de lo que hacemos en el sentido de poder identificar cuando damos un nutriente cuál es la respuesta de la célula. Pero esta es de manera individualizada. No todos los pacientes responden igual. Estoy hablando de que no todos responden igual en tiempo. No todos responden igual con los mismos nutrientes ni todos responden igual en forma. Entonces, si hablamos de reprogramación celular, todos los nutrientes hacen eso, no nada más NAD. Si hablas de rejuvenecimiento, el NAD, específicamente el NMN, que es el que realmente sirve, lo que hace es directamente activar las sirtuinas, sobre todo sirtuinas tipo 1 y tipo 3, que lo que hacen es trabajar directamente con el metabolismo celular. Cuando tú hablas de metabolismo celular, hablas precisamente de reducción y oxidación. Hablas del manejo del estrés oxidativo, que el envejecimiento celular se da a partir del estrés oxidativo. Espero que la pregunta haya quedado contestada, si no, con mucho gusto, podemos ampliar. Una cosa que sí es importante es que vamos a tener un curso donde vamos a hablar más de todo lo que es la medicina molecular, lo que es la fisiología de la nutrición, porque eso es bien importante. Una cosa es la fisiología y otra cosa es la fisiología de la nutrición. Vamos a hablar de la bioquímica porque todos estos temas que me han estado preguntando, pues realmente llevan más de 5 minutos de explicación. Solo espero que algunas de las dudas que tenga esta persona hayan quedado un poquito aclaradas. Muy bien. Sí, ya luego les estaremos notificando para los temas que sean más complejos y que a lo mejor es para un grupo reducido, pero entendemos que es un conocimiento más técnico, que por ahí los podamos tocar, ¿no? Ya les estaremos avisando cuando agreguemos más cursos de este tipo en la parte de universidad que vamos a estar teniendo disponible para nuestros socios. Voy a continuar con las preguntas y por acá nos preguntaban saludos para Venezuela, por acá nos mandan a nuestro equipo para allá. Bienvenidos a todos y saludos, un gusto tenerles. Dice, para una persona que solo tiene un riñón y le dejaron la colostomía, obviamente los doctores le comentaban que no debe tomar ningún medicamento o suplemento porque es delicado. En esos casos, ¿cómo se debe hacer el abordaje? ¿Se recomienda o no se recomienda en general alguno de los nutrientes? Mira, en realidad mucho de lo que se habla, como les explicaba también en algunos padecimientos, la parte de la suplementación en muchas condiciones está limitada, y más específicamente en este tipo de condiciones, donde el riñón, pues es un órgano que al final del día nos ayuda a desintoxicar. Nos ayuda a desintoxicar todo el cuerpo, esa es su función. Reabsorbe ciertos minerales, pero todo lo demás lo desecha. Entonces, muchos de los nutrientes están prohibidos en estos pacientes porque justamente parte de lo que hemos explicado en varias de las charlas que hacemos presenciales y aquí también es que la suplementación antigua pues te da gramos o te da cápsulas donde la cápsula también tiene ciertos componentes o te da tabletas donde un porcentaje se absorbe y el otro se convierte en toxina o desecho metabólico. La ventaja que tienes con los nanonutrientes es que lo que vas a dar es una dosis y estimulación mínima de manera celular, de manera paulatina, y que lo que vas a favorecer es solamente nutrir la célula. En este paciente, yo lo que haría es, me iría de manera muy suave, me iría de manera muy sigilosa y muy precavida en el sentido de dar solamente los omegas y la vitamina C, pero en dosis muy bajitas. ¿Cómo podemos introducir en este paciente los nutrientes? Serían 5 gotitas de granada, 5 de chía y 5 de citrus en agua 3 veces al día. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí para consideración, que nos preguntan cada cierto tiempo también no es para los pacientes que están con un problema renal, a consideración cuáles tomar y cuáles evitar. Y bueno, continúo con la lectura y dice, buenas noches, tengo dos casos.
Uno de un hombre de 40 años, 65 kilos y 1,57 de estatura. Toma gotas de Dreaming Deep en un vaso de agua y tuvo una crisis de ansiedad. Ese es el primer caso. Mm, Sí no puede nos pasar por especifica, lo... sí, Yo creo que sí fue posterior a haber tomado el Dreaming, porque sí puede pasar. Muchas veces el paciente puede traer muchas cuestiones psicológicas y como les explicaba hace ratito, con el paciente que nos pedía orientación, el paciente que maneja. Entonces, como les explicaba, GABA y L-teanina son neurotransmisores. Habría que indagar un poquito más en este caso, porque hay condiciones que son importantes investigar en estos pacientes, porque a veces traen demasiadas toxinas entre químicos y otras sustancias. Entonces, es importante en este caso indagar un poquito más. Si no fue por el Dreaming, pues el Dreaming le va a ayudar, pero creo que por el tipo de pregunta que hace, pudo haber sido ocasionado al tomarse eso. ¿Qué le indicaría? Primero hay que desintoxicar tu sistema nervioso, como les explicaba al principio, granada, glutatión y NAD. Hay que desintoxicarlo y posteriormente ya podemos hacer el uso de el Dreaming Deep para utilizar los beneficios de melatonina, GABA y L-teanina. y ahí aprovecho la pregunta. Cuando estamos ante un paciente que nos manifieste que tenga o esté propenso a una crisis de ansiedad o que tenga algún medicamento o demás de tipo psiquiátrico, si lo está controlando, ¿hay alguno que debamos o es exclusivamente Dreaming Deep u otros que bajemos las dosis o que de momento tengamos que ver con el especialista para llevarla gradualmente la implementación? De preferencia, revisarlo con el especialista. Y si el especialista lo autoriza, comúnmente empezamos con 2 gotitas nada más para ver tolerancia del paciente. Muy bien, pues ahí tenemos la respuesta. Otra pregunta que nos hace la misma persona dice, para una mujer 44 años, 68 kilos, 1,64 de estatura, tomó omega 5 y le subió mucho la presión, dice. No, ahí habría que ver qué condiciones tiene. Esa no es una reacción que haya pasado, pero como les explicaba anteriormente, es bioquímica individualizada. Hay que ver si esta paciente, por ejemplo, no tiene colesterol y triglicéridos elevados, si esta paciente no tiene resistencia a la insulina, porque eso pudo haber sido una condición, habría que analizarlo. Ujú. Sí, en Igual de estos casos. manera inicial hay que suspenderlo, como siempre les decía, hay que suspender. Sí, en los casos en los que nos ha tocado que nos hagan llegar la pregunta, igual les pedimos un poquito de contexto en cuanto al momento del día, qué desayunó, ¿no? Me ha tocado personas que la misma implementación, pero con variaciones en el desayuno, les manifestaba un incremento. Entonces, si nos puede dar también más contexto para checar y en dado caso también, cuáles pudiéramos recomendar para las personas que tienden a tener problemas de presión alta, cuáles pudieran implementar o serían los ideales para poder implementar pues, una El bajada. mejor nutriente, Dani, que tienes para la cuestión de hipertensión es la chía y son 7 gotitas 3 veces al día. Muy bien. Y bueno, por acá nos dice, mi recomendación fue suspender, sí le dijo que suspender y empezar nuevamente con la tercera parte de la dosis, pero ahorita pues ya nos estás diciendo el contexto aquí y hacer las sugerencias ahí que nos dicen, ¿no? Y bueno, a ver, continúo. Una mujer de 38 años presenta dolores de tráquea y presenta ardor en los pies. Ah, ese sí ya lo habíamos leído, creo, con piquetes en todo el cuerpo. Este Y ya ya. que lo habían enviado también por acá arriba. Y dice, para una pregunta, para una persona de edad avanzada con cáncer y sin quimioterapia por la edad. Comenzó con un tratamiento con cúrcuma, glutatión, Dreaming Deep. Hasta ahora tiene muchísima mejoría, pero ahora escuché que al contrario no puede tomarlos. ¿Qué paso es el que hay que seguir? No, ahí sí los puede consumir. Lo que decíamos es si tiene tratamiento, al parecer por lo que dice aquí no hay tratamiento, o sea, no le están dando ni quimio ni radio. En estos casos sí lo puede tomar, no es la contraindicación que damos, no es por el cáncer, es por el tratamiento, porque tanto cúrcuma como glutatión inhiben la toxicidad que se genera a partir o bloquean las vías metabólicas que se utilizan para la quimio y para la radio. Entonces, en ese caso, ni la cúrcuma ni el glutatión se estarían yendo hacia la parte de la célula cancerígena, ni se estarían yendo a proteger y mejorar el funcionamiento de la quimio, sino todo lo contrario, le estaríamos dando oportunidad a la célula oncógena de que siga creciendo.
Cuando es un paciente que no tiene tratamiento, sí se pueden utilizar. De hecho, son los que más recomendamos en pacientes de quimio y radio que no tienen un soporte médico por la condición que sea, ya sea porque médicamente se optó porque ya no es viable darle al paciente y su célula quizás no lo soportaría, o porque el paciente decide no tomarlo. Ya con esas condiciones de que no existe tratamiento, son los tres mejores nutrientes que podemos darle al paciente. Muy bien. Voy a dar una lectura a unas preguntas que tenemos por acá. Y bueno, nos dicen que por acá la cúrcuma, que les encanta. Dice, mi nieta de 2 años tiene vómito y diarrea. ¿Qué le pudiera dar? Claro que sí, mira, comúnmente en esos casos, aparte de que hay que valorarla para ver que no traiga una infección, siempre les damos la chía, el jengibre y el citrus, como es el drenaje inicial. 20 gotitas de chía, 10 de jengibre y 20 de citrus en medio litro de agua para que ella esté tomando durante el día. Muy bien, pues ahí tenemos la implementación. Y pues también recordar los muchos beneficios del jengibre en general, ¿no? Para todo lo digestivo, alteraciones y demás. Muy bueno ahí. Continúo con la lectura por acá. Permítame, ¿en cuál vamos? Ok, dice, para una persona con problemas de espolón y artritis reumatoide, ella tiene 60 años. Mira, en esos casos, los dos mejores nutrientes que más te van a ayudar, digo, hice una pequeña pausa porque en el espolón no creo que exista un nutriente que te ayude, no, no te va a ayudar a desinflamar, a bajar un poco la molestia, pero no, no es algo que nos ayude en el espolón. Pero en la cuestión de la artritis, en ese caso sí te ayuda y te ayuda mucho la cúrcuma, una capsulita cada 8 horas y el glutatión. El glutatión es uno de los nutrientes que más favorece, incluso les comentaba que el año pasado, sí, si no me equivoco, fue el año pasado o el antepasado, salió un artículo muy interesante sobre glutatión en nanotecnología para el tratamiento de la artritis como una opción. Entonces, glutatión es bastante bueno en ese sentido. En este caso, el glutatión lo vas a tomar 3 gotitas en la mañana, 2 después de comer y 2 en la noche. Muy bien. Y nos preguntan qué podemos recomendar para la impotencia sexual. Ahí sí hay muchas causas que hay que valorar. Entre ellas hay que valorar la circulación, hay que valorar la parte de las hormonas, sobre todo la testosterona y la androsterona. E incluso es importante valorar la vasopresina, que nos ayuda mucho en ese sentido. Hay que valorar si no hay una inflamación prostática. También hay que checar la condición en cuestión de viabilidad muscular. Entonces, sí sería importante primero que tuvieras una valoración, más que solo meterte un nutriente, una pastilla o algo que te recomienden para la impotencia sexual. También es muy importante valorar los niveles de estrés de la persona, pero sí sería importante primero la valoración. Quizás de manera general te puedo decir NAD y Dreaming Deep nos ayudan bastante en los pacientes si esto viene de parte neurológica o psicológica. Puedes utilizar NAT y cúrcuma si es una condición hormonal, pero sí es importante la valoración primero. Muy bien. También en este caso, reafirmando varias preguntas que se hicieron sobre cáncer, perdón, dice, mi caso fue cáncer de mama, empecé con NAT, me subió mucho la energía y vitalidad, pero entiendo no consumirlo. No nos está aclarando si está en un tratamiento, que sería como lo importante, que ahí le pedíamos un poquito más de información, pero nos has comentado que pues precisamente este hay que llevarlo con un especialista para poder ver si los cambios están siendo en favor de, ¿no? Que Sí, es lo... claro. Mira, es que como les comentaba Dani, existen pues una división científica donde a mí me ha tocado leer muchos artículos que nos hablan de el beneficio que tiene el NAT, específicamente el NMN, en las células oncógenas. Incluso muchos aseguran de manera teórica, no hay un estudio que compruebe esta parte, porque como también les explicaba, es un suplemento que tiene muy poquito tiempo de investigación. La verdad es que pudiéramos decir que es relativamente nuevo. No hay tanta investigación acerca de el NAD como suplemento.
Existen mucha investigación a nivel de fisiología, de fisiopatología, en cuestión de metabolismo celular, pero no como suplemento, es algo relativamente nuevo. Pero en realidad existe también otra parte que me ha tocado leer varios artículos científicos que nos explican y nos dicen, pues pudiera, también igual de manera teórica, nos lo explican y nos dicen, pudiera incrementar la replicación de células oncógenas. Entonces, mientras de manera científica no se compruebe el beneficio de este nutriente, preferimos como empresa decirles que no lo usen por seguridad en cáncer. Sí creo que te haya dado mucha energía porque es una de sus funciones, pero habría que ver el riesgo-beneficio en ese caso. Yo te recomendaría que hay otros nutrientes que puedes utilizar si no tienes tratamiento de quimioterapia y radioterapia, porque quizás ya pasó tiempo en cuestión del cáncer que tuviste y quizás ya estás en remisión. Está la cúrcuma, está el glutatión, está la chía y el jengibre que también te dan bastante energía, está el Dreaming Deep que te ayuda con las cuestiones de regulación de señalización de hormonas, pero sí te recomendaría de manera un poquito más consciente de nuestra parte como empresa que no lo uses porque todavía no es algo que se pueda decir, ya se comprobó que es mejor usarlo en cáncer que no usarlo. Muy bien, pues ahí tenemos la respuesta. Y nos preguntan, dice, para una persona por secuelas de COVID, varices y gonoartrosis y presión alta. Claro que sí, mira, algo que te va a ayudar bastante va a ser la chía, te va a ayudar pero muchísimo, muchísimo. En este caso vamos a tomar 10 gotas 3 veces al día. El uso de Dreaming Deep, 2 gotitas en la mañana y de 5 a 10 gotitas por la noche. Y también algo que ayuda, pero muchísimo en cuestiones pulmonares es el glutatión, que es mucho de lo que queda en el paciente con COVID, deficiencias de oxigenación. Entonces, glutatión te va a ayudar bastante. Hay que empezar con poquitas dosis, que serían 5 gotitas por la mañana. Muy bien. Pregunta, dice, buenas noches. Le recomendé a un hombre de 54 años, 90 kilos y 1,75 Dreaming Deep, 10 gotas para descansar porque trabaja mucho en la soldadura, carga mucho, sube las escaleras y come saludable. Y en su trabajo lo toma siempre, lo toman siempre, la presión salía bien. No toma, no fuma, pero ahora que lo tomó el domingo me dijo que se siente muy cansado, con mucho sueño y mareado, que se le movía el piso y me preguntó por qué. Le respondí que era des- descansamente, no le alcanzo a entender aquí esta palabra, descansamente, y dice que el lunes no puede ir a trabajar o de lo mal que se sintió y se la pasó dormido. Eran con 10 gotas de Dreaming Deep. No dice si tenga algo adicional a la condición de salud de la persona. Mira, en ese caso yo te recomendaría, volvemos a lo mismo, por eso es importante primero desintoxicar la célula. Algo bien importante que hay que ver en el Dreaming Deep, que es el glutatión, perdón, la GABA, es un neurotransmisor inhibitorio. Al momento de que esta persona trabaja con ciertas sustancias, puede llegar a intoxicar la célula. Entonces, el GABA puede llegar a subir o bajar la presión en estos casos. Siempre he recomendado y siempre lo he dicho, inicien con dosis bajita, 5 gotitas. Cuando normalmente decimos de 5 a 10 es inicien con 5, vayan viendo la respuesta de su paciente para poder identificar cómo se siente. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta por la bioquímica individualizada. No sabemos cuál vaya a ser la respuesta de su paciente. Puede ser, lo hemos explicado con el glutatión, que se promueve como un energizante, pero en muchas ocasiones, como secuestra oxígeno a nivel metabólico, primero puedes tener mucho sueño y después ya te puedes sentir muy bien. En este paciente yo te diría primero desintoxica el hígado, desintoxica su sistema nervioso para que este paciente pueda tener una buena respuesta ante cualquier situación. Puede ser exceso de trabajo, puede ser exceso de toxinas, puede ser exceso de desgaste celular. Entonces te recomiendo que en este paciente uses chía, nat y glutatión. 20 gotitas de chía, 5 gotitas de nat, 5 de glutatión en medio litro de agua
y tomar durante el día. Y de preferencia, siempre se recomienda que los pacientes se hagan estudios de laboratorio porque muchas veces no sabes que traes un padecimiento. Por ejemplo, yo a mis pacientes siempre les digo, a ver, una vez que te diagnostican diabetes, no es que se te dio de la noche a la mañana. Puede ser que mucha gente dice, después de un susto se hizo diabético. Eso no pasa. Pasa que ya traes mucha carga metabólica, mucho desgaste metabólico, y cuando tienes un evento de este tipo que secretas catecolaminas, que en este caso vamos a hablar adrenalina, noradrenalina, histamina, un cortisol, entre otras muchas, lo que puede pasar es que tu célula, como no tiene una buena respuesta metabólica, entra en un proceso de sentirse mal. Es cuando el paciente acude al hospital y ahí es donde lo diagnostican, porque la mayoría de nosotros no tenemos la cultura preventiva de realizarnos una o dos veces al año estudios de laboratorio para ver cómo anda nuestro cuerpo. Desafortunadamente no lo hemos hecho, no hemos concientizado, pero sí es importante que nos empecemos a concientizar en el uso de tener estudios, cuando menos una vez al año, para poder saber cómo va nuestra célula. Entonces, en este paciente sería muy interesante que por favor, cuando menos se haga biometría hemática, química sanguínea, general de orina, que también por favor, si se puede hacer perfil de lípidos, perfil hepático, y que si se puede hacer insulina en ayunas, que se llama pre y postpandreal, que es después de la comida, y por favor si se puede hacer hemoglobina glucosilada, para poder identificar si trae algo más y poderlo ayudar mejor. Muy bien, muchas gracias. Y nos preguntan, para una mujer de 65 años con diagnóstico de lupus y corazón, dice, bueno, yo digo lento, eso es a lo que se refiere, pero pues es como una forma Que trae correctiva. bradicardia, a lo mejor tiene la pulsación muy bajita o Ujú. quizás su presión es muy bajita. Sí, mira, en esos casos te va a ayudar mucho cúrcuma, una capsulita, en este caso como tiene la presión bajita o el pulso bajito, vamos a meter nada más una cada 12 horas, y el uso también muy importante de el glutatión, 5 gotitas por la mañana. De manera inicial solo vamos a meter eso. Y nos preguntan, dice, buenas noches a todos. Dice, mi nieta trae el virus de moda, trae vómito, diarrea. Dice, nomás, entiendo que es nomás tengo glutatión, NAT y Dreaming Deep. ¿Le serviría alguno de esos? Glutatión, ese es el que más te va a ayudar de manera inicial. Dale 5 gotitas cada 8 horas en poquita agua. Ok. Dice, para una persona masculina, 60 años, con problemas de desgaste en tres de los discos de la columna, ¿le pudiéramos auxiliar desde el aspecto nutricional? Sí, te ayuda mucho cúrcuma, aunque ahí en ese proceso, pues muchas veces ya es quirúrgico. Algunas veces ayuda un poquito la parte de rehabilitación, pero probablemente ya sea un tema quirúrgico. Cúrcuma te ayuda, mas no es la solución. Una capsulita cada 8 horas. Ok. Para hígado graso, que también nos habían preguntado la vez anterior, quedó mucho esa pregunta. ¿Cuál sería el mejor auxiliar ahí? Claro que sí. En esos casos lo mejor es la granada, el glutatión y el jengibre. 10 gotitas de glutatión, 10 de jengibre si no tiene cuestión de hipertensión, y 10 de granada en medio litro de agua y tomar durante el día. Muy bien. Nos preguntan para eczema, dermatitis atópica. Nos mandan por aquí las fotos. Dice que arde muchísimo. ¿Qué recomiendan? Agradezco para este proceso. Muchas gracias. Es una mujer de 52 años y por ahí nos adjunta las imágenes. Claro que sí. Miren, en este caso, pues sí, ya alcancé a ver las imágenes ahorita, recorrí y vi las imágenes. Recomiendo tomado. El uso de Dreaming Deep, 2 gotitas en la mañana, dos en la tarde y de 5 a 10 gotitas por la noche. Vamos a preparar para uso tópico. En este caso no recomiendo el serum por como veo las lesiones. Vamos a preparar serum donde vamos a poner en agua bidestilada para 100 mililitros de agua bidestilada. Vamos a poner 20 gotitas de cúrcuma, vamos a poner 20 gotitas de glutatión y 20 gotitas de NAT, y estar aplicando cuando menos 3 veces al día para ayudarle precisamente a las lesiones que se están manifestando en la piel, más el uso que nos recomienda el dermatólogo, porque sí es importante que la vea un dermatólogo. Incluso por ahí habría que descartar una cuestión autoinmune.
Muy bien. Preguntan también para una mujer de 30 años con el papiloma humano. Primero tratamiento, porque recuerden que el papiloma humano, si nosotros lo dejamos, habría que ver el tipo, pero pudiera complicarse a largo plazo. Hay tipos de papiloma humano que son pudiéramos llamarle nobles, y puedes tenerlo durante años y no complicarse, incluso en temporadas que está más activo y luego está menos activo, pero sí es importante la parte de la valoración. De manera general, puedes reforzar tu sistema inmune, pero no es que lo vaya a atacar ni que lo vaya a quitar, pero sí puedes hacer el uso de cúrcuma, una capsulita cada 8 horas, el uso de glutatión y el uso de jengibre, utilizándolos en agua, 10 gotitas y 10 gotitas en medio litro de agua para tomar durante el día. Muy bien. Tenemos varias preguntas, tanto aquí en Facebook como del NAT. Dice, el NAT me da energía, a mí me da bastante como un calor, activación en todo mi cuerpo, ¿no? Nos manifiesta eso. Y por acá también nos preguntan que si cómo se tomaría. Dice, tengo 72 años y aparte estoy tomando cúrcuma. Claro que sí, mira, yo te recomendaría que el NAD empieces a utilizarlo porque tiendes a sentir calor, sí puede ser una reacción común. Puedes llegar a sentir esta reacción porque como entra directamente a las mitocondrias, específicamente con las sirtuinas, acelera tu metabolismo. Entonces eso se le llama termogénesis. Algo que yo les recomiendo cuando tienen esta sensación es tomar solamente 3 gotitas. No tomes más, 3 gotitas en la mañana y eso es suficiente. Muy bien. Nos preguntan para coronavirus, persona de 30 años. ¿Qué podríamos recomendar en esos casos? Mira, una valoración continua, porque recuerden que esta es una enfermedad aguda y se puede volver crítica. Sobre todo porque mucho de lo que pasa en estos pacientes es un problema circulatorio. Aunque siempre lo relacionamos con la cuestión respiratoria, el distrés respiratorio viene, o la disnea, viene posterior a la inflamación del trastorno circulatorio. En la cascada de la coagulación, perdón, cuando nosotros llegamos a un punto donde la coagulación no se regula, empieza precisamente un distrés respiratorio, que es lo que nos pasa mucho en el paciente con COVID. Para empezar, hay que usar la cúrcuma, una capsulita cada 8 horas, el uso de lo que es el citrus, 10 gotitas 3 veces al día, y el uso de glutatión, 5 gotitas cada 8 horas. Muy bien. Leucemia nos preguntan también. Híjole, ahí sí me gustaría que nos dieran un poquito más. Es uno de los cánceres que es bastante delicado. Para empezar, es importante la edad, porque la edad es el pronóstico que nos da en esos casos. Me gustaría saber cuáles son los síntomas, porque muchos de estos pacientes pues llegan a tener metástasis a hueso y metástasis a cerebro, saber si no ha pasado esta cuestión. Y también son pacientes que a veces tienen muchas restricciones. Entonces, pues sí me gustaría que nos contaran un poquito más de esta persona. Muy bien. Acá se repite una pregunta para cáncer de mama. No nos tenemos más información. Hace rato se dio en general lo que se recomendaba y lo que no. Le invitamos a checar ahí porque también está un poco inconclusa. Nada más para que sepa que así le dimos lectura. Y tenemos en YouTube, tenemos una charla completa en la que se habla de los distintos nutrientes que sí podemos y no podemos aplicar según si ya hay un tratamiento. Y una pregunta rápida por acá, dice, para una persona que tiene 60 años, sufre de ansiedad y bochornos y tiene un desequilibrio corporal, lleva 5 años con este padecimiento, ¿qué se le pudiera dar? Mira, comúnmente cuando pasa eso es por un desajuste hormonal. En primer lugar, te recomiendo que te hagas un perfil hormonal completo, más una cuestión de perdón, de revisión tiroidea, también eso es importante, que te hagas un perfil tiroideo. De manera nutricional, podemos ayudar bastante con la chía. Comúnmente en este tipo de casos yo les mando chía, jengibre y Dreaming Deep. ¿Cómo lo ponemos? 20 gotitas de chía
de 5 a 10 gotitas de jengibre. Depende mucho si con este tipo de patologías tienes arritmias o alguna alteración cardíaca. Si pasa esto, solo pones 5 gotitas. Si no tienes ninguna alteración cardíaca, hay que ponerle las 10 gotitas. Y el Dreaming Deep le ponemos 5 gotitas. Esto en medio litro de agua y te lo vas a estar tomando durante el día. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahorita por cuestión de los tiempos voy a dejar las siguientes preguntas para las próximas sesiones. Ya las guardé para que no se me vayan. Y con esto vamos a dar por terminada por hoy la sesión de salud. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Mañana tenemos una charla de negocio. Nos va a estar acompañando el doctor Marco Melo, también un líder por allá de Colombia muy bueno, también muy apasionado de la parte de la salud. Así que les invitamos para ver su enfoque, para ver cómo nos comparte su experiencia y la misma liga en el mismo horario de siempre. Así que por ahí si tienen prospectos los pueden invitar. De nuestra parte sería todo por este momento. Te agradecemos muchísimo, Susana. Les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes y los invitamos a que si quedó por ahí alguna duda pendiente, se puedan acercar al asistente, hagan esa pregunta y vamos a tratar de ir resolviendo poco a poco esos temas más específicos que hacen y justo con esta charla volver a nutrir el asistente para que esos temas de restricciones, de las contraindicaciones y demás, lo tengamos un poquito ahí más fresco para todos. Que pasen una excelente noche, ha sido un gusto para mí. Nuevamente, muchísimas gracias, Susana, y a todos que pasen muy buenas noches, bendiciones, y por ahí estamos comunicados en el área de soporte en lo que les podamos apoyar con muchísimo gusto. Hasta luego, que descansen. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, que descansen.